porque tu vocación, yo digo, tiene que tener relación con afuera, con ayudarle a alguien más. Este podcast, por ejemplo, puede estarle ayudando a alguien que esté transitando a una situación difícil, ¿sí? Entonces tú estás haciendo algo para transmitirle a alguien más. No se va a quedar acá para los dos. Bienvenidos a un capítulo más de Mental Nash Podcast. Hoy estamos con Angie, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, cuéntanos un poco de ti, tu vocación, tus vocaciones. Bueno, para empezar, mi vocación principal es ayudarle a las personas a encontrar más bienestar en su vida. Un poco de mí, me encanta el deporte. No soy aficionada como fitness, pero sí encontré en el deporte parte de mi terapia para estar en sincronía conmigo misma. Bueno, y encontré como en el deporte también una herramienta para, no solo para mí, sino que también la utilizo para mostrarle a los demás cómo si me funciona a mí, a ti también te puede funcionar para trabajar tu mente, ¿sí? Y para aportarle a tu bienestar, que es, como la palabra lo dice, es estar bien, ¿sí? Bienestar. Entonces, cuando puedo, me encanta el yoga, me encanta el gimnasio, las pesas, lo regular, pero el yoga como tal para mí fue un antes y un después. Y me centro también mucho en mi familia. O sea, yo soy afortunada y creo que la familia que estoy construyendo ha sido como el éxito de mi vida. Y trabajo día a día por cultivar esa familia que estoy creando. Ok, nos remontamos ahorita en la parte del yoga que me parece súper interesante, pero como para darle un inicio, cuéntame cómo estudiaste psicología, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue ese inicio de empezar y decir, pues yo voy a estudiar psicología? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, hay un detrás de, como todo. Y creo que me fui por esta línea y por esta rama porque la vida me fue mostrando poco a poco cómo el servir a los demás o cómo el dar podría también retribuirme a mí mucho bienestar y mucha paz, más que todo intrínsecamente, o sea, es una paz que no es material. Entonces, más o menos todo empezó como hacia los 15 años, 16 años, que yo pertenecía a un grupo juvenil de la iglesia, a modo de recocha, a modo de ir cada sábado a estar con tus amigos a las 6, 7 de la noche. Pero entre las actividades que realizábamos, el padre sacó una actividad de llevarle comida a los ancianos, de ayudarles. Y me fui así a modo de, vamos a ver qué pasa. Y cuando, sí, como porque claro, nos recogían en una camioneta y era súper chévere con el padre y los amigos, etcétera. Y los bultos de comida, etcétera, casa a casa, por los abuelitos que no están súper solitos, ¿sí? Y al yo estar haciendo esta actividad, yo sentí una gratitud y yo sentí algo que yo nunca había sentido antes, o sea, de ahí nació todo, de ahí nació cómo yo quería seguir dando sin esperar nada a cambio. O sea, creo que es la base y creo que es en lo que yo más he trabajado en toda mi vida, en aprender a dar sin esperar nada a cambio. Y es un reto, porque todo el mundo espera siempre algo a cambio. Sí, total. Entonces ahí empezó, luego me dio por estudiar medicina, pero no pasé por los puntajes. Me interesaba la psiquiatría, pero pues para ser psiquiatra hay que ser médica primero. Entonces decidí irme por la otra línea, que es la psicología, que creía yo en su entonces que era similar, pero no. Y poco a poco me enamoré de la psicología. Creo que al estudiarla también me ayudó para mejorar muchas cosas que yo venía cargando, muchas formas en las que yo veía la vida, porque al principio siempre lo veía como un blanco y negro. O sea, siempre era como en busca de la verdad. Y porque en parte así fue como me criaron, ¿no? Claro. Como que o es bueno o es malo. Pero la psicología me llevó entre unas ramas de debate en las que me di cuenta que los grises también son válidos. Y esto pues me fue enamorando y me fue ayudando a mí en mi vida. Entonces de ahí nació todo.
y también poco a poco la misma vida y las mismas circunstancias me fueron llevando por una línea un poco más, un enfoque un poco más cerrado, que es como la prevención de la conducta suicida. Okay. Que me fueron pasando cosas que me fueron mostrando que ese era el camino en la que yo también podía servir a otros. Y por ahí me fui yendo. Y bueno, esta parte del camino suicida, ¿has tenido alguna experiencia de pronto propia con este tema de quererte suicidar o algo así? Yo creo que por la mente de todos en algún punto de la vida ha pasado. Y ha pasado de muchas formas. O sea, creo que al inicio siempre hay un interés como en por qué me interesa este tema. Porque, o sea, era me pasaban circunstancias que era como una misma línea muy constante. O sea, no solamente digamos que yo lo llegué a pensar en su momento, sino que me pasaron situaciones donde amigas lo intentaron hacer, me pasaron situaciones donde yo estuve en el momento en el que la persona lo iba a hacer. Uno de mis primeros, digámoslo así, pacientes, que fue un niño, su papá lo había hecho. O sea, esto me llevó a estudiarlo mucho y a verme de frente con cómo yo podía ayudarle a esas personas a transitar, ya sea el dolor de una persona que ha perdido a alguien que se ha suicidado, como una persona que lo ha pensado, como una persona que ya lo ha intentado y no logró su cometido gracias a las circunstancias, pues. Pero en su momento, si me preguntas si yo lo llegué a pensar, sí, situaciones en las que yo también lo he pensado. ¿Y qué crees que sea la causa que lleve a estos pensamientos como de decir, no quiero más esta vida? Yo creo que hay muchos factores. En mi caso, he tenido 2 situaciones en las que primero yo he sido como el protagonista y segundo ha sido a forma de tercero. Y me explico. En un principio era más la típica sensación de no sé para dónde voy, todo me sale mal, digamos que estaba muy joven, entonces como que, y algo que siempre le explico a la gente es que cuando hay pensamientos suicidas, los suicidas lo que piensan es que esto es una solución, ¿sí? O sea, lo único que estas personas o en su momento yo quería o pensaba era, tengo muchos problemas que no sé cómo afrontar, no sé cómo manejar y en esto veo una solución, ¿sí? Es a veces falta de recursos de cómo poder gestionar tus emociones, de cómo poder buscar soluciones en situaciones que nos pasan en la vida, en cómo encontrar un propósito y enfocarnos en eso, una meta, en tener como ese tipo de estrategias, ¿sí? Y en otra situación que a veces, digamos que yo he trabajado mucho en mí, llevo yo creo que más de 12 años trabajando en mí, pero hay situaciones que pasan que te sacan de tus cabales y te muestran otra versión de ti que tú no hubieras deseado conocer. Entonces, en otra situación que tuve como este tipo de pensamientos fue respecto a, yo sé que si yo hago esto va a lastimar a esta persona, ¿sí? Entonces no lo quería hacer ya a forma de yo no quiero vivir, sino que fue, digamos que pasé por una situación en donde una persona me hizo mucho daño, no una pareja, otra persona, porque todo el mundo piensa, le digo al novio, me voy a morir si tú me dejas, porque es muy común, pero no, fue una persona de mi familia que me hizo mucho daño, que yo sé que me quería, pero yo lo que pensé fue, si yo me hago algo a mí, esta persona va a sufrir. Entonces, es un pensamiento un poco irracional, muy irracional, pero que pasan por tu cabeza, o sea, suceden y no están bien, o sea, estás fuera de sí, y no encuentras otra forma en cómo desahogar esa emoción, otra forma en cómo desarrollarla y salen estrategias que tú hubieras querido que no hubieran salido. Nunca he llegado a intentarlo, nunca he llegado a hacerlo, no he llegado hasta ese punto, no ha pasado a ser un pensamiento fugaz, pero sí es algo que hoy en día está muy presente en la sociedad, más que todo en nuestros jóvenes, y creo que es tiempo para empezar a hablarlo, es tiempo para que la sociedad se prepare y es tiempo para que también los estados y los gobiernos hagan algo para poder prevenir, más que todo.
Ok. ¿Y cómo crees que puede, o sea, puede llegarse a esa prevención? O sea, una persona que capaz diga, no tengo motivos, no tengo razones, no tengo, ¿cómo crees que puede empezar de pronto a encontrar esa razón, esa motivación de querer vivir y querer salirse de ese círculo de pensamientos que, como yo lo veo, es como una bola de nieve, donde empieza con un pensamiento y tú lo alimentas, lo alimentas, lo alimentas hasta que Ajá. te vas y le pierdes el sentido a la vida, ¿no? Sí, pues mira que yo he pensado, yo creo que en los colegios, o sea, esto tiene que empezar desde abajo, desde cuando estamos en primaria, creo yo. O sea, creo que a los niños, a los adolescentes hay que darle herramientas y habilidades para que puedan transitar por la vida siendo conscientes de que hay altos y bajos, ¿sí? Siendo conscientes de que a veces pasan cosas que se salen de nuestro control. Porque ¿qué pasa? Hoy en día, digamos que la crianza y esto de que a los niños ya no se les puede decir nada porque esta generación de cristal, como la están llamando, están trayendo consigo muchos problemas mentales. Y no les estamos dando herramientas, al contrario, les estamos colocando las cosas más complicadas para ellos, aunque creamos que se las estamos colocando fácil. Es decir, o sea, hoy en día los papás dicen, es que le quiero dar a mi hijo lo que yo no he tenido. Pero sí, pero le estás también dando los problemas que tú no tuviste, ¿sí? Entonces, creo que desde la escuela, desde los colegios deberían darse psicología. Deberíamos enseñarles más esta área. Cuando yo atiendo pacientes adolescentes, que me encanta trabajar con niños y adolescentes porque creo que es ahí donde está la solución a que tengamos adultos más, ¿cómo lo llamaría yo? Que tengamos adultos más estables, con menos dificultades o con más herramientas para afrontar las dificultades, y poder trabajar desde las escuelas como resolución de problemas, gestión emocional, que se escucha mucho, pero no se trabaja. Sí, prevención del suicidio, el poder empatizar con el otro y bajarle un poquito al bullying, ¿sí? Porque los índices de bullying ahorita están súper elevados, siempre habían sido, pero como ahorita, digamos que no se le puede decir nada al niño porque todo se lo toma personal, entonces la cuestión está peor, ¿sí? Okay. Y con ese tema del bullying, ¿qué piensas tú que es, o sea, tratar de concientizar para que no le hagamos daño a otro? O tratar de yo aprender a blindarme y de no dejar que si el otro me dice feo, X o Y, yo simplemente aceptar que es algo de él y no mío. Es ambas. O sea, hay que manejar ambas, porque yo puedo ser muy consciente y le puedo enseñar a mi hijo, pero no sé el otro padre cómo esté criando a su hijo, ¿sí? Entonces es enseñar que tienes que ser empático, que al otro también le duele, que todos tenemos una vulnerabilidad y algo bueno y algo malo, y también enseñarles que lo que te digan no te representa, ¿sí? Lo que te dicen no es lo que eres, y concientizarlos de que sepan quién son, ¿sí? Porque si tú sabes quién eres, por más que te digan que eres pelinegro, si tú sabes que tu cabello es castaño, ahí te vas a quedar, y ahí termina el asunto. Entonces eso es lo que trabajamos, como que, y enseñarle a los niños que entre más atención le prestes a digamos, a esta afectación o a este comentario que te están dando, tú más fuerza les estás dando a los otros para que sigan ahí. Entonces, hay estrategias como no le digas nada, concéntrate en lo tuyo, que ya después, como la otra persona vio que no te afectaba, la cuestión se va a acabar y va a pasar. O sea, hay muchas formas de afrontarlo, pero depende, todos somos diferentes y depende de cada quien cómo lo va a gestionar. Okay, sí, total. A mí, de hecho, con esto del bullying me pasó una experiencia bastante curiosa, capaz. Cuando yo estaba como tercero, quinto, por ahí, no me acuerdo qué grado, yo era muy, o sea, como que todo el mundo me hacía bullying y todo este tema. Pero pues yo no decía nada, yo era el tipo que me quedaba callado y me dejaba pegar a veces y esto, y yo no decía nada. Hasta que un día un día me pegaron y mi papá se dio cuenta.
lo citaron y todo esto porque fue como más grave. Mi papá, yo en ese entonces le tenía muchísimo miedo. A mi papá, yo de pequeño le tenía mucho miedo. Cuando llegamos a la casa, mi papá me dijo, la próxima vez que vuelva a pasar esto, tras del hecho yo lo voy a usted coger y le va a dar durísimo. Prefiero que me citen porque usted le pegó a alguien y se sabe defender que no por esto. Y la próxima vez que ya empezaron a hacer bullying, yo me empecé a defender. Yo lo veo capaz como bueno porque me ayudó de pronto a no dejarme tan bien y empezar a poner límites, ¿sí me hago entender? Sí. En donde, pues ya lo mío fue extremo porque vino un chico también como así de molestarme y yo un lápiz que tenía se lo clavé en la cara. Ay. Entonces ya citaron a mi papá y pues ya mi papá no me dijo nada. Pero después de esto me empezaron a respetar también y ya empezaron a no hacerme bullying y ya desde ahí ya en los cursos superiores ya a mí nunca nadie me molestaba porque yo aprendí a hacerme a respetar. Sí, de una forma que capaz no es la mejor que solucionó mi papá de la forma que lo hizo. Pero en parte te dio como esa fuerza interna y ese respaldo de decir, fue pucha, no te voy a regañar, que es lo que capaz a veces uno hace, no hagas esto, no lo mires, no esto. Y gracias a eso, también yo ya en el bachillerato y todo, o sea, a mí nadie me molestaba. O sea, ya a mí alguien me decía algo y yo me le paraba enfrente y capaz a veces hasta con miedo y de todo, pero... Pero lo hacía. Pero lo hacía. Que inclusive yo ya defendía, a mí siempre me dio en el colegio mucha vaina de que a los más bobitos, por decirlo así, los jodían mucho. Entonces, por ejemplo, había un chico en octavo, me acuerdo muchísimo, que siempre le quitaban la maleta. En un colegio que yo estaba, era de tercer piso, y se la botaban hacia el primer piso. Y un día que yo me di cuenta, que cogí la maleta y la puse acá. Y le dije, venga, me la quita acá. Venga, quítamela acá y tírela. Y ya no lo volvieron a molestar. Frenaron. Entonces, yo siempre he sido como muy... O sea, no me gusta... que alguien que no tenga las capacidades y que alguien, o sea, como que pasen encima de la gente, claro. Como que pasen encima de alguien que no tiene esas capacidades, vayan y molesten al que sí pueden, sí. Vayan y cojan y peguen al que sí y no lo hacen. Pero también o sea, pienso que todo esto es o sea, la culpa es de uno, si me voy a entender, que uno no se aprende a poner límites y uno no sabe poner límites. En donde viene uno y te hace, pongamos el mismo ejemplo de la maleta, y tú no aprendes a decir no. Sí. Y pasa con todo, donde viene alguien y te grita y tú agachas la cabeza, donde el esposo le pega a la mujer y ella no dice nada y agacha la cabeza. Y se quedan ahí y viven infelices, pero siguen ahí. Porque ¿sabes qué pasa? A veces preferimos vivir en el sufrimiento que atrevernos a salir de ahí, porque resulta que nuestro cerebro se acostumbra al sufrimiento. El sufrimiento está comprobado que es algo adictivo. Y salir de ahí cuesta, pero lo que siempre digo, cuando sales de ahí es cuando te das cuenta de que valió la pena. No al instante, sino que va a costar, al principio va a costar. Pero es como, yo siempre pongo el ejemplo de, si yo te pongo a escoger entre un helado y una pastilla médica, ¿qué vas a escoger? Sí, un helado. El helado. Pero si tú tienes mucho dolor de cabeza, ¿qué vas a escoger? La pastilla. La pastilla. Porque a veces nos quedamos como en eso, como que preferimos un poquito más el sufrimiento que el placer para salir de ahí. Okay. Y desde la parte terapéutica, esa parte del sufrimiento me parece bien interesante porque desde la parte tuya terapéutica, ¿cómo lo ves? En cuestión de... Eso yo lo veo mucho, o sea, gente que no está tan feliz con su vida, gente que pero no es capaz de dar ese paso de hacerse a un lado de una relación, bien sea con a veces a papá, mamá, pareja, amigos, y siguen ahí como en un círculo. ¿Cuál crees tú que sería el paso, o sea, como para que puedan salir de ahí? Ajá. Yo creo que, o sea, los procesos de cada quien van a su ritmo, ¿sí? Son muy diferentes, depende de cómo te criaron, depende de las herramientas que tengan, depende de muchísimas cosas. Pero yo creo que tienes que tocar mucho fondo para salir de una situación, digamos, que te esté perturbando mucho. Porque lo que te digo, a veces es adictivo.
O sea, a veces se queda en simplemente el decir, quiero salir, quiero salir, quiero salir, pero no haces nada porque estás en un papel de víctima. Y ser víctima a veces les encuentras el gusto. ¿Sí? Entonces por eso a estas personas les cuesta tanto salir de ahí. Una mujer o un hombre que fue golpeado tal vez descubrió desde su infancia que esa era una forma de afecto, y para otras personas obviamente lo ven súper wow, pero ¿cómo así? Pero si le está pegando, sí, pero si la única forma en la que su papá o su mamá lo volteaban a ver era porque lo estaban regañando, lo estaban golpeando, y esa persona aprendió como mecanismo de afrontamiento que haciendo algo malo para que obtener la atención de manera negativa de parte de sus padres, aún así obtenía lo que quería, o sea, obtenía esa atención. Entonces fue un mecanismo que esa persona fue aprendiendo poco a poco para recibir un poquito de afecto, ¿sí? Como que nunca lo vieron, pero hacía algo malo, le pegaban y era la poquita atención que lograba obtener. Sí, más o menos me hago entender. Entonces así mismo vas encontrando esos mismos patrones durante tu vida. Entonces por más que recibe el golpe fue, ay, pero es que me volteó a mirar, o sea, me está poniendo la atención buena o mala, pero atención al fin y al cabo. Entonces estas personas se van, digamos, le van cogiendo el gusto a la mala vida, y por eso muchas de ellas encuentran como en la victimización el gusto. Porque ¿qué pasa? Son personas que necesitan atención muchas veces. No digo que es el caso, no hablo en general, pero algunas veces necesitan la atención. Entonces, ¿qué buscan siempre? Problemas. ¿Para qué? Para que personas de su entorno, de su alrededor, le estén dando la atención que esa persona quiere. Sí. Mal estructurada, pero al fin y al cabo es atención. Sí, claro. Y nos gusta como seres humanos. ¿Y tú crees que no hay alguna manera de pronto que no sea tocar fondo, que una persona que esté en ese punto, que diga, pucha, esto no me está haciendo bien, esto, o sea, cambiar? Yo creo que a mucha gente pues le da ese miedo de cambiar. ¿Cómo crees que tú, una persona que esté en ese punto en que sabe que tiene que cambiar, que ya con saber pues ya tiene la mitad del camino de pronto ganado, ya no se siente bien y ya tiene como todo, qué herramientas crees tú que puede usar esa persona para poder dar ese paso? Para enfocarse. Bueno, ya si tú tienes ya la visión de que quieres hacerlo, ¿no? Porque todo es una decisión, o sea, todo es ya mañana quiero. Aunque cuesta, no va a ser de un día para otro, porque venimos de años de malos hábitos y cambiarlos de un día para otro cuesta. No es un milagro, no va a pasar de la noche a la mañana. Pero tomar la decisión con coraje es el primer paso. Y de ahí yo digo que hacer un plan, o sea, algo que pongo a hacer a todos mis pacientes y les pregunto, hacer un plan. Es como un tipo vision board. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Cómo están tus áreas de vida? ¿En cuál te quieres enfocar? ¿Sí? Porque digamos, nadie tiene todas las áreas de vida desajustadas, que son trabajo, relaciones, salud. Tú te enfocas en la que te interesa. Si mi interés es mi pareja, y yo estoy mal con mi pareja y tú me preguntas cómo estás, yo te voy a decir muy mal, porque mi interés principal es mi pareja, si tengo problemas con mi pareja. Pero el resto de mis áreas pueden estar bien, pero como mi foco está en ese, todas están mal. Entonces primero es como determinar en tus áreas de vida cómo estás, ¿sí? ¿Cuáles son las que más te interesan? O sea, volvemos a lo mismo, conocerte. Es importante. Yo sé que ya es cliché y que ahorita todo el mundo conócete a ti mismo, el amor propio, pero es que estamos en el punto en el que yo te pregunto, Juan David, ¿cuál es tu comida favorita? Sí, a veces nadie se sabe, claro. Y a veces nadie sabe, o cuál es tu color, y puede cambiar, pero en el momento tú deberías saber cuál es tu comida, que está de moda ahorita, ¿sí? Entonces es conocer cómo están las áreas de tu vida, hacer un plan, preguntarte cosas estratégicas como ¿por qué? ¿Por qué quieres salir de ahí? ¿Para qué? Y yo sé que tú lo sabes, obviamente por un mejor bienestar, pero escríbelas y revísalas todos los días para que tengas ese objetivo y esa fuerza para ir haciendo las cosas. ¿Sí? Eso es como lo básico, que cuesta porque lleva preguntarse las cosas con seriedad, toma su tiempo. Preguntarse el por qué, en cuánto tiempo, el para qué, en qué pasa si no pasa, en qué... Todo es que necesito hacer, o sea, es como la estrategia paso a paso para que puedan salir de ahí. Okay. Este tema de autoconocimiento, que pues sí es bien cliché y demás,
Pero, o sea, tienes mucho sentido. Yo hace como un par de años me preguntaba eso también, que una vez hablando con X persona, me preguntó eso, me dijo que a ti qué te gusta comer, qué te gusta tomar, y yo me puse a pensar y no sabía. O sea, y Ujú. es tremendo como uno dice, puta, o sea, no, No me conozco. ¿Quién o sea, soy? va uno por la vida sin, Sin rumbo. sin saber ni, o sea, ni saber qué me gusta comer, tomar. Ujú. em, y para esto, ¿cuál, o sea, qué herramientas crees tú que son buenas para empezar en este camino de, o sea, de no conozca, o sea, hay muchísima información en internet, Ajá. pero no hay como, o sea, Un paso a como un paso paso. a paso, sí. ¿Cómo crees tú que uno puede empezar ese camino? Yo tengo mi propio paso a paso que lo hago con mis pacientes. Ok, Cada quien encuentra como el suyo. Yo sí tengo mi propia tablita de preguntas. ok, Entonces, lo primero que hago es hacerte las básicas como quién eres, cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, que cambian obviamente con el tiempo, no mucho, pero puede cambiar. Y de ahí ya divides en las áreas de tu vida, como te digo, en bienestar y espiritualidad, familia y amigos, trabajo. Yo tengo como 5 áreas y a cada área le vas haciendo una pregunta en por qué, o sea, qué quieres lograr, por qué lo quieres lograr, un objetivo, ¿no? ujú. Este método STAR, ¿conoces el método STAR? ¿Cuál es? Como que te haces ciertas preguntas claves y Ujú. pones ciertas situaciones Ok, sí, sí, lo he para escuchado. entender. Es bien popular, lo recomiendo que lo busquen. Te preguntas, ¿cuál es la meta? Ujú. ¿Por qué la quieres lograr? ¿Para qué? O sea, ¿qué va a traer eso a tu vida? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Para qué? Y es que a veces necesitamos una excusa extra, como por ejemplo, lo quiero hacer para darle un ejemplo a mi hermana. A veces tener como afuera, digamos, observadores que nos califiquen es positivo, porque muchas veces nosotros no hacemos las cosas por nosotros mismos, Ujú. ¿sí? Entonces tener como, no, es que quiero demostrarle a las mujeres que sí podemos salir de ese círculo vicioso de caer siempre en la misma relación tóxica, ¿sí? Entonces no lo hago solo por mí, también lo hago porque quiero demostrar que se puede, ¿sí? Ok. Eso ayuda muchísimo como a darte esa fuerza para que tú puedas salir de ahí. Porque a veces por nosotros mismos no hacemos las cosas. Entonces tener un para quién también es importante. Para que mi mamá se sienta orgullosa, para que mi papá se sienta orgullosa. Entonces cuando estamos decaídos, que como que sentimos que la cosa no va, que no está funcionando como queremos, recordamos ese para quién, ese para qué y ese por qué y cogemos fuerza y seguimos, Ok. ¿sí? Y ya después empiezas a marcar objetivos claros. ¿En cuánto tiempo? En un mes, en 2 meses, en un año. Es como hacer un plan de negocios, pero de tu vida. ¿A cuántos años? 5 años, una casa, el carro, la familia. Estos son cosas tangibles, pero por ejemplo también lo puedes hacer con tu disciplina, al llegar puntual. Todo ese tipo de cosas te van sumando valor y te van también mejorando tu autoestima, haciendo sentir más confiado y todo este tipo de cosas. Y ya cuando puedes generar como una medición, ahorita hay track para todo, puedes poner, no sé, en tu cuarto, en tu estudio, como guías que te muestran cómo va tu rendimiento y tú lo puedes ir viendo, pero de manera física, siempre lo Ujú. recomiendo yo, donde lo puedas ver, lo puedas contabilizar, te ayuda como a ver cómo va tu progreso. Ok. Bueno, y ya volviendo un poco a ti, un poco a tu historia, Ujú. sígueme contando un poco, o sea, cómo llegaste a esta parte de ya psicología, ¿ejerciste en Colombia o...? Sí, yo alcancé a ejercer un tiempo en Colombia, pero no mucho. Ok, Yo me migré muy recién salí de la universidad. ok. Sí, pero el tiempo que tuve como más o menos 2 años durante la pasantía para ejercer como tal. Ok. ¿Y qué tal ya aquí en Estados Unidos con el tema de tu carrera y todo eso? ¿Cómo ha sido todo ese tema? Pues al principio fue un shock muy grande porque digamos que tienes una expectativa de llegar y poder ejercer acá Ujú. más
muy fácilmente y no. Para ejercer acá, digamos que hay, más que todo en el área de la salud mental, son muy estrictos. Pero yo descubrí, y fue durante la pandemia, descubrí que para ejercer no solamente lo puedes hacer como de forma, digámoslo, profesional, sino a través de otros medios. También puedes brindarle a las personas ayuda o información para poder ayudarles en eso que al principio era tu propósito, que volvemos al punto inicial, que era servir, ¿no? Poder aportarle a las personas algo de bienestar a sus vidas o algo que les está generando malestar, ¿sí? Entonces yo recuerdo mucho que estaba en mi trabajo terrenal, le digo yo, que era un trabajo así en una empresa, en un warehouse, y estaba escuchando un podcast y yo estaba así como un poco, digámoslo, como aburrida porque estábamos con todo esto de estar encerrados, de que estaba el temor de qué iba a pasar con este virus, etc. Y me llegó el podcast y me dice como que tu vocación no tiene que ser tu profesión, ¿sí? Como que tu vocación va más allá de algo material. Uh-huh. Y entonces me decía como que ahorita las redes sociales están y tú puedes transmitirle tu conocimiento a otras personas de forma genuina, directa, en un podcast, en un video, por las redes, y eso lo empecé a hacer. Entonces creé una página que se llama Realizarte, uh-huh, que tiene mucho que ver con la realización personal y el arte, porque yo creo que la vida es un arte, cada quien con sus matices, cada quien con sus colores, con sus formas de vista, pero al fin y al cabo es arte. Okay. Entonces, por eso le puse Realizarte y empecé a transmitirle a las personas como técnicas en las que podían afrontar sus dificultades de forma muy desinteresada. Y entonces de ahí ya me fui como que yendo más hacia poder hacer atención virtual, que se volvió muy de moda durante la pandemia. Y ahora ya que volvimos, digámoslo así, a nuestras vidas cotidianas, atiendo presencial. Okay. Esto de vocación me parece muy, muy lindo, que no mucha gente capaz se muere y ni siquiera la encuentra. Uh-huh. ¿Cómo llegaste tú a decir esta es mi vocación? O sea, esto es lo que me gusta. ¿Cómo llegaste a eso? Porque yo siento que lo sientes. Uh-huh. O sea, yo siento que conforme tienes experiencias, primero, o sea, preguntándote qué te gusta. Uh-huh. Sí, como que te gusta hacer. Y yo recomiendo mucho ir a hacer voluntariados. Cuando tú te regalas, por decirlo así, te das a hacer algo que no te retribuye algo, sino que lo haces de forma desinteresada, tú vas encontrando, también sirve para encontrarle sentido a la vida, un sentido a la vida. Porque tu vocación, yo digo, tiene que tener relación con afuera, con ayudarle a alguien más. Este podcast, por ejemplo, puede estarle ayudando a alguien que esté transitando a una situación difícil, uh-huh, ¿sí? Entonces tú estás haciendo algo para transmitirle a alguien más. Uh-huh. No se va a quedar acá para los dos, okay, lo estás transmitiendo. Entonces siempre tiene que ir de la mano con el otro, ¿sí? Entonces de ahí a tener experiencias de voluntariados, descubrí que no he encontrado otra cosa que me genere mejor satisfacción personal como es el yo enseñarte alguna técnica y que tú vengas a la próxima consulta y me digas muchas gracias porque me has ayudado mucho. O sea, es energético a veces, lo siento así. No podría como explicártelo como que no, tú sientes cosquillitas en el estómago. Uh-huh. No sé, lo vas sintiendo en el proceso, es energético. Tú lo quieres seguir haciendo y lo quieres seguir haciendo hasta gratis. Yo tengo pacientes que por cuestiones económicas, digámoslo así, no han podido seguir pagando la consulta, que debería ser un producto de la canasta familiar, como dijimos, pero digamos no lo priorizan, pero aún así yo quisiera seguirlos atendiendo así fuera gratis porque sé lo mucho que les sirve. Uh-huh. Entonces a veces hago estos voluntariados y atiendo personas también que no tienen recursos, pero la vida misma te va colocando en el punto, okay, para descubrirlo.
Y bueno, hablamos un poco de este tema ya que lo tocaste. Para ti, ¿qué es la psicología en sí? O sea, ¿cómo lo ves para ti? Para mí, yo siempre, y es muy bonito porque como yo trabajo también mucho con adolescentes, Ujú. lo que les digo es que yo soy como una profesora de la vida. La Ok. psicología es como esa clase de la vida, donde como que en mi área, digámoslo así, yo te enseño cómo funciona tu cerebro y por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Porque a veces, aunque no somos muy conscientes de ello, venimos programados desde que nacemos, ¿sí? Cuando nacemos, cuando nos creamos. Entonces, para mí la psicología es esa materia, esa clase que te enseña sobre la vida, sobre cómo funciona tu cerebro, tu cuerpo, cómo funciona en conjunto con tu alrededor. Ujú. Entonces es todo, es como una clase de la vida. Ok. Pasa que el término psicología a veces que ya está cambiando hace un par de años un montón. Es muy tabú, ¿no? De que es para los locos, que lo que hablamos un poco ahorita, que es como para los locos, Ujú. que no acudo a un psicólogo porque, o sea, que dirán, o muchas otras cosas que la gente a veces piensa. Eh, ¿Cómo lo ves tú esta parte? O sea, este enfoque para cambiarle ese enfoque negativo que se le ha dado a la psicología. Sí, eso ha sido cultural, o sea, digamos que anteriormente no era tan visto o no era tan común el ir al psicólogo como tal vez se está volviendo ahorita un poco más, pero definitivamente debería ser para todo el mundo. Todos en algún punto de nuestras vidas debemos asistir al psicólogo, no porque algo anda mal, sino simplemente para hacer ciertas revisiones es como un verte desde afuera, Ujú. el poder hacerte las preguntas correctas para que tú llegues a tus propias conclusiones, ¿sí? El poder encontrar una persona que es sincera contigo y te confronta, y esa es una de las causantes por las que muchas personas a veces dejan de ir a terapia, porque van al psicólogo pensando que les vamos como a reafirmar lo que están pensando o Ujú. sus acciones, y se encuentran con una persona que los confronta y que les dice, pero ¿por qué estás haciendo eso? Entonces, creo que es algo que está cambiando, sí, que toma su tiempo, claro que sí, en unas culturas, en unos países más que en otros, pero estamos dando pequeños pasitos, pequeños pasitos. Eh, pero sí, no sé. ¿Y qué herramientas tú ya utilizas en tu vida como tal, diaria para este bienestar tuyo y para este trabajo personal? ¿Qué herramientas usas tú personalmente? Yo muchísimas. O sea, a mí la psicología me cambió la vida. Desde Ujú. la forma en la que como trato a mi familia, la forma en cómo trato a los demás, tanto como la forma como me trato a mí. ¿Sí? Las palabras de afirmación conmigo misma, el lenguaje que uso conmigo misma es muy importante, y a veces no somos conscientes de eso. Sí, el cómo nos estamos hablando de día a día, el cómo nuestro propio lenguaje es tan autónomo en decirnos, ay, pero tan tonta como está pensando, que nos estamos siendo conscientes cómo nos estamos tratando. Ujú. Y muchas otras cosas más, entender cómo funciona la mente, es entender cómo también neurológicamente nuestros transmisores trabajan, o sea, que son como, no sabría explicarlo, que ¿has escuchado sobre los neurotransmisores? Ujú. Sí. Sí, los neurotransmisores transportan ciertos químicos en Ujú. nuestro cuerpo que nos llevan a estar o más felices o más tristes en este sentido. Entonces, la psicología me ha enseñado cómo también yo puedo ver a mi cerebro más que como un órgano mío, como algo que trabaja en función de mi bienestar o en función de mi malestar. Ok. ¿Sí? O sea, porque no es un secreto que a veces el cerebro mismo nos juega en nuestra contra y es nuestro peor enemigo. Ujú. Entonces, ser conscientes de eso, ser conscientes de cómo a veces nuestro cerebro no quiere ir, por ejemplo, al gimnasio, es algo que juega a tu favor, ¿sí? Cuando lo haces consciente dices, ay, es que el cerebro quiere guardar energía porque ese es su trabajo, ¿sí? Prepararte para de pronto una batalla. Ujú. Entonces,
como que le dices, estamos bien, tenemos la suficiente energía para seguir, vamos a ir al gimnasio. Así tú no quieras, cabeza, así, porque nadie quiere en sí. Pero cuando salgas del gimnasio vas a ver cómo te vas a sentir. Uh-huh. Nada más cuando llegues y estés caminando 5 minutos vas a ver cómo él ya se empieza a adaptar. Entonces, trabajar con esto me ha servido mucho a mí, como en mi área física, en mis relaciones de pareja, en las relaciones con mis amigas, en cómo yo soy más consciente de que, a veces puedo decir cosas que le pueden causar muchas inseguridades a mis amigas, uh-huh. ¿Sí? En qué más la psicología ha aportado a mi vida. Yo hago meditación. Entonces, cómo darle ese espacio que necesito yo a mi mente para que pueda tomar mejores decisiones. Okay. En esta parte de tomar conciencia un poco de todo esto, ¿cómo haces tú esa toma de conciencia? ¿Cómo haces tú para ser consciente de eso cuando muchas veces es automático? ¿Cómo lo...? Es un trabajo de un tiempo, uh-huh. ¿Sí? Yo lo empecé a ser más consciente cuando empecé a hacer yoga y meditación. Okay. O sea, para ser honesta. Digamos que estas herramientas me hicieron ver, hay un espacio entre la acción y la reacción, uh-huh. ¿Sí? Ese pequeño espacio es el que me ha enseñado a como ejercitar y trabajar ese punto de quiebre. Okay. ¿Sí? ¿Cómo hago más consciente? Porque cuando empiezas a trabajar con tu mente, como que se te hace más fácil ver las cosas antes de que pases. O sea, antes de tú reaccionar de uh-huh. manera al estímulo, tú ya dentro de ti es innato, pero ya has podido pensar cuál es la mejor forma para encaminarte. Obviamente hay situaciones más explosivas que otras, ¿sí? Que puedes controlar un poco menos, pero te ayuda un poco más el estar trabajando en esto día a día, uh-huh. El al menos interesarte en trabajar en esto, te ayuda a tomar más conciencia de esas cosas en las que a veces hacemos automático, que lo hacemos sin querer, pero que puede causar daño tanto a otros como a nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a veces me encuentro yo misma en un diálogo que no es positivo para mí, como por ejemplo, esto no está funcionando, déjalo tirado. Y ya yo puedo salir y ver qué juego está jugando mi mente para que yo simplemente deje eso y vuelva como por el ciclo del juego de la rata. Uh-huh. Como que vuelva a un trabajo convencional que tal vez puede ser un poco más sencillo para mí, que mi cerebro cree, ¿no? Uh-huh. De pronto esforzarse un poco más, seguir como con la tarea, todo esto. O sea, ¿lo ves como una tercera persona? Sí. Ok. Como que es algo que sale de ti y tú dices, hey, para. Stop. Sí. Y hay una técnica que se llama stop, que sí la has escuchado. Entonces algo que dices, hey, cada quien tiene su palabra, ¿no? Yo, para. ¿Cómo te estás hablando? ¿Qué diálogo estás teniendo conmigo? ¿Es esto algo racional? O sea, ¿es esto? Entonces lo confrontas. Entonces cuando tú lo confrontas y te respondes a ti misma, un poco loco. Yo digo, yo estoy un poco loca también. Vas llegando como a una claridad de no soy yo, simplemente son patrones que están en mí con los que estoy trabajando para salir de un lugar de confort. Uh-huh. Y es eso, va por ahí. ¿Te hablas mucho de ti misma? Sí, todo el tiempo. Consciente, ¿no? Porque, o sea, mayormente uno se habla y ni se da cuenta. Sí, está en automático. Uh-huh. Sí, trato de ser muy consciente diariamente. Esa conciencia, ¿cómo lo ves? Esa conexión de la conciencia con el presente, con el ahora. ¿Cómo ves el pasado, el futuro, el presente? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo veo el pasado, el presente, el futuro? Trato de vivir en presencia. O sea, aunque estamos en un mundo muy acelerado, trato en su máximo esplendor disfrutar de lo que tenemos ahora. Porque es que la vida es tan efímera que no te das cuenta. Y a veces es un ratico. Cuando la estás pasando bien es un ratico. Cuando estás en sufrimiento se te hace eterna. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el futuro, yo digo, no puedes juzgar tu pasado con la persona que eres ahora. Entonces, como que el futuro lo dejo allá, en lo que pasó. No trato de no pensar mucho en el pasado, perdón. Y el futuro,
lo veo con mucha esperanza. O sea, siempre, obviamente, todos esperamos estar mejor, cosas más positivas para el futuro. Trato de visualizarme. Digamos que en este punto estoy en un momento muy satisfactorio para mi plan de vida. Ujú. Pero obviamente hay muchas cosas que anhelo para el futuro, como por ejemplo un bebé, ¿sí? Es algo que me llena de mucha ilusión. Trato de no aferrarme a eso porque es algo que no está en mi control en este momento, pero sí aspiro en que lo que estoy construyendo ahorita sea para ese futuro Ok. más esperanzador, ¿sí? Soñado, pues. Ok. El éxito. ¿Qué es el éxito para ti? Wow, es una gran pregunta porque el éxito hay muchas definiciones, ¿no? Ujú. Para Angie Caterin, mi éxito yo creo que es ser congruente. Yo creo que ser congruente con lo que soy, con lo que hago, ¿sí? Creo que mi éxito no solo está en lo material, porque hace mucho tiempo, digamos que es una forma de que lo medimos, ¿no? El carro, la casa. Pero hace mucho tiempo eso dejó de ser como un índice de éxito. Cuando lo tuve todo y no me generó la satisfacción que creía que me iba a generar, Ujú. ahí me di cuenta que eso no era éxito. Entonces, para mí es más ser honesta conmigo misma, el yo actuar y hablar y ser congruente con las mismas cosas. El yo venir acá a hablarte a ti sobre bienestar y estarlo aplicando en mi casa. Ujú. Porque creo que hay algo que siempre me ha choqueado y son los falsos profetas, ¿no? Los que vemos por ahí diciendo, sí, vamos, levántate, no sé qué. Y cierran la cámara y van y se tiran a la cama y se quedan ahí. Entonces, creo que eso es lo que quiero aspirar a hacer en un futuro, en también demostrar que sí se pueden cambiar ciertos paradigmas con los que hemos sido criados, Ujú. ¿sí? Creo que la vida es muy bonita y como que me he esforzado en demostrarle a las personas que he visto que no opinan lo mismo, en que hay formas en que tú lo puedes ver muy bonita y que puedes tener muchas oportunidades que están ahí solo al alcance de hacer algo, ¿no? Ujú. Hacerlo. Entonces, para mí es éxito. Yo me siento y creo que desde a mis 25 años me di cuenta de eso, ya una persona de éxito. Entonces, y he dicho, ¿no? Ya yo puedo irme tranquila porque muchas cosas que quería, manifestaba, las he logrado. Y me siento muy bien con la persona que soy ahora. Entonces, para Ok. mí eso es plenitud. Este tema me gusta bastante también, el tema, lo que nombraste ahorita, el tema de, a veces pensamos que lo material es lo que nos va a dar el Nos va a éxito. llenar. Eh, ¿Cómo fue para ti ese proceso de juepucha, ver que nada material te va a llenar? Cuando lo viví. Ujú. O sea, uno tiene, y lo viví muy joven, o sea, yo apenas acabo de cumplir 30 años y creo que yo tendría por ahí unos 20 años cuando lo sentí. Fue que yo tenía mi checklist, ¿no? Como que quiero el MacBook, quiero el último iPhone, quiero material. Y trabajé y lo conseguí. Y ya tenía como todas las cosas en la lista y no me sentía llena. Era como que fue en su momento, ay, sí, el celular. Lo prendí. Yo creo que al otro día ya yo me sentía otra vez como, Se perdió la novedad. sí, como que, bueno, y esto era todo. Y lo cargaba todo en mi mochila en la universidad y todos mis amigos, ay, porque digamos que no era tan común, ¿no? Yo tenía todo el juego de Mac, de Apple, ¿no? Y el carro, y estaba muy joven. Y tenía dinero, o sea, tampoco era millonaria, pero digamos que tenía lo básico para yo poder decir, vámonos para cine, vámonos para comer, o sea, no tenía preocupaciones. Pero no me sentía llena. O sea, yo sentí que cuando tuviera eso, como cuando tenga mi computadora, ahora sí voy a hacerlas.
Y no lo sentí, y entonces ahí, no sé, siento que era muy joven para haberme dado ese choque, porque le perdí mucho desinterés a conseguir cosas materiales. Y de hecho, mi línea, y siempre le digo, es un poco hacia el minimalismo. No soy minimalista como tal, pero las cosas materiales no me llenan. Sí me gusta tener, que no te voy a mentir, mi carro, mi celular y mis cosas de marca, pero no es algo por lo que yo diga, depende de eso mi felicidad. No, para nada, para nada, para nada. Por eso no me deslumbra lo material, o que llegue un hombre acá a de pronto presumir o querer conquistarme desde ese lado, como muchas personas en su momento lo hicieron. No me deslumbra. Bueno, esta parte de lo material es bien interesante, sí, porque yo me di cuenta de pronto joven, yo creo que aprendemos de dos formas, de experiencias propias y de experiencias ajenas. Y bueno, digamos que muy pequeño, pero más o menos empezando en mis 20s, me pasó de tener amigos así muy cercanos donde tenían mucho éxito económico. Yo nunca he estado mal económicamente, pero hay niveles de niveles, ¿no? Como dicen por ahí, que realmente hay un punto en el que el dinero pasa a un segundo plano totalmente, en donde si uno no lo sabe controlar, para mí, te la pasas hasta medianoche comprando cosas, Sí. tratando de llenarte. Y yo creo que eso pasa mucho en este país. Me parece que la gente tiene tantas falencias de muchas cosas en donde llegan a este país, y son situaciones que yo he visto inclusive de gente que se endeudan por tener un montón de cosas, y entran en un ciclo de vida, y esto yo creo que volvemos al inicio con este tema un poquito, en donde viven para pagar. Sí. En donde por demostrar una vida que ni tienen, y por tener el último carro del año, y por tener un poco de cosas que ni usan, entra en un ciclo brutal en donde ya es difícil salir, ¿no? Sí. Sí, Son como muchos vacíos. Es que tenemos como, en parte, como cultura, siempre la idea de buscar la felicidad, y la buscamos mal, ¿no? O sea, tenemos un montón de ideas erróneas en nuestra cabeza, la cual hemos alimentado durante muchos años, la cual la televisión ha alimentado durante muchos años, y también un poco, digamos, nuestra visión desde afuera de cómo vemos a otros la alimenta, ¿no? Ahorita con las redes sociales vemos mucho esto. Hay muchas personas que se afectan mucho por ver en redes otras vidas, pero también asumen y suponen mucho de esas vidas, ¿sí? Y ellos mismos se creen como la película, esa persona que se ve allá súper feliz porque tiene el perro, el gato, el carro, todo el viaje a Dubái, etc. Pero es mi idea, al fin y al cabo, de lo que yo creo que esa persona está sintiendo de lo que es la felicidad. ¿Entiendes más o menos por dónde voy? Más no es la experiencia como tal de ser esa persona. ¿Sí? Las cosas materiales sí pueden medir un rango de éxito económico, pero el sentimiento que se busca no lo traen las cosas materiales. Sí, total. El vacío va a estar, ¿sí? Es en otras cosas más interiores, intrínsecas, en donde vas a encontrar la satisfacción. Pero eso es algo que se descubre y se trabaja y se busca, porque tienes que sacar, si tú te das cuenta que el carro que tú creías que te iba a traer la felicidad no te la trajo, ya es hora que te des cuenta que por ahí no es. Pero sigues buscando, no, es que ese no era el carro, es que mejor quería otro de otro color. Te sigues dando excusas y no caes en cuenta en que por ahí no era desde un principio. Sí, no, yo creo que sí, esto es una falacia que nos metieron, inclusive he visto documentales y demás, que es el mismo consumismo que nos meten. Que nos meten por todo lado en que este carro es tu sueño, esta casa es tu sueño. O sea, nos han metido sueños que no son nuestros, nos han metido... Y es que, por ejemplo, toda la parte de productos, toda el área de marketing, mercadeo, tienen una línea directa con la psicología. Y es que a ti, ¿cómo te venden el carro? A ti el carro, si es deportivo, te lo venden
mostrándote el comercial en donde cuando andas en el carro deportivo las mujeres van a caer ante ti y todo te va a llegar así, súper la admiración, el éxito en la televisión, ¿no? A la mujer como le venden la camioneta, en que vas a tener la familia feliz porque se meten directamente con tus necesidades psicológicas. Claro. Entonces todo va de la mano de la psicología. Y cuando también aprendes a ver esto desde afuera dices, ay, por ahí no te me metas que esa parte ya la tengo cubierta, ¿sí? Por ahí no me compras. Entonces, es darse cuenta que han jugado con nosotros desde siempre. Total. Siempre. Sí, no, es tremendo, ¿no? Y a veces uno cae, ¿no? En muchos juegos que uno ni siquiera sabe pero es bueno ese darse cuenta de que esta parte... para mí es, o sea, la parte económica, para mí yo creo que es, o sea, el dinero te compra, para mí lo que hace el dinero es comprarte libertad. ¿Sí? A tu mayor cantidad de dinero tienes la libertad de elegir qué hacer con tu tiempo. Que lo venden a uno de otra manera. Para mí se lo venden a uno de que el dinero te compra cosas para que te hagan feliz. Pero hay un man que dice que me gusta mucho que si tú no cambias cómo ves las cosas, todo va a ser igual. Cuando tú pierdes la novedad, tú puedes cambiar tú puedes cambiar de esposa, de trabajo, de país, de lo que sea. Pero si tú no cambias cómo ves el mundo, él dice que son 9 meses. En 9 meses vas a estar igual. Sí. Pero no era la esposa, pero no era el carro, pero no era el trabajo. Cuando tú y pierdes la novedad, más allá. Cuando tú pierdes la novedad de lo que sea, ya, cuando esa novedad empieza a ser tu normalidad, ya pasa. Sí, eso es totalmente cierto. Hace parte de buscar también esa satisfacción en otras cosas, en el proceso, en disfrutarte el proceso, ¿sí? En no estar obsesionado con conseguir eso y no determinar, o sea, no ponerle como cuando yo consiga ese par de zapatos es cuando yo voy a ser feliz. O sea, no ponerle cierta etiqueta a las cosas, porque o sea, para ser feliz solamente tienes que estar. Sí, es como cuestión un poco de decisión. Es muy cliché, pero cuando lo experimentas es que lo descubres, un poco así. Si pudieras hacer con todo el trabajo que tienes ahorita, o sea, todas las herramientas que tienes ahorita, volvieras a esa Angie de 20 años, de pronto darle algún consejo o que le pudieras decir algo, ¿qué le dirías? Wow, a esa Angie de 20 años, que se disfrute más el proceso, que deje de estar tan afanada por el futuro, un poco, y se disfrute más los momentos, más que todo con las personas, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo tengo 6 años en el país y en el tiempo que he estado acá, yo ni por mi mente pasó que muchas de las personas que han fallecido iban a fallecer, ¿sí? Porque estaban totalmente sanas cuando me vine para acá, o sea, las más rigurosas, etcétera, y fallecieron en el camino, ¿sí? Entonces, creo que le diría a esa Angie que se disfrute más el proceso, que deje de estar pensando tanto en el que dirán y haga locuras, ¿sí? Porque digamos que de donde yo vengo también hay como un estigma, o yo crecí tal vez en una familia con muchos lineamientos del deber ser. Y me privé de muchas cosas que me hubiera gustado hacer en ese entonces, ¿sí? Como, ¿qué te puedo decir yo? Pintarme el pelo de colores, o sea, cosas que son básicas, pero que digo, me hubiera gustado haberlo hecho en ese entonces, el piercing en el ombligo. Son cosas de cada quien, pero desde que no le hagan daño a alguien más, a un tercero, están bien, ¿sí? Creo que eso le hubiera dicho, que se disfrute el proceso, que sea más impulsiva y no piense tanto antes de como el que dirán, como el no hago esto porque la vida es muy bonita, tiene sus caminos y sus tiempos para todo. Y por ejemplo, a mí me hubiera encantado haber estudiado para ser auxiliar de vuelo, porque no sé, en su momento me gustó y no lo hice. Es una carrera
para mi familia decía que era muy corta, que era mientras uno era joven y bello. Entonces no la estudié, pero creo que es algo que me hubiera también gustado hacer como parte de mi vida. O sea, no me he querido enfocar como por decir yo solamente soy la psicóloga y ya, sino que yo he sido muchas cosas, y así como antes los filósofos eran que filósofo, que doctor, que de todo, y ahorita en esta nueva era, digámoslo así, solo somos una cosa y ya. No, yo creo que somos más que una cosa. Sí, claro, yo creo que sí, también totalmente de acuerdo, somos multifacéticos. No hay que encasillarnos porque nos limitamos. Entonces, eso le diría. Ok. Y ya, bueno, como para ir cerrando un poco, te gusta leer, ¿no? Sí. ¿Qué libros estarían en tu top 5 que tú recomiendes? Wow, depende. Me gusta Joe Dispenza. Hay una psicóloga colombiana que me gusta que se llama María Elena Vadillo. Tiene un libro. Me gusta Carlos Jaramillo en cuanto a lo que es salud. A mí me encantó El Alquimista. O sea, porque también como que te lleva, es un poco así en la historia, ¿te lo has leído? Pero te lleva al final a entender que esa persona que viajó tanto para buscar la alquimia y todo esto, se dio cuenta que su verdadera alquimia, que es lo que llamamos en este mundo, lo que yo llamo como el placer de la vida, estaba en el proceso más no en el final. Entonces para mí fue como, me explotó la cabeza. Me gustó mucho. A mí un libro así como El Alquimista, que es un poco más corto pero tiene la misma conclusión y es muy sencillo, es El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si tú lo has leído. ¿De qué trata? Es básicamente un caballero que tiene una armadura, o sea, literal, es un caballero que tiene, es chiquitico, es como el Principito casi, es chiquitico, que uno se lo puede leer en un vuelo. Se lo recomiendo a todo el mundo, es muy bueno. En donde habla que un caballero era caballero y él se la pasaba derrotando monstruos y salvando princesas, y entonces era el boom, el caballero, no sé qué. Una de las princesas con las que salvó se enamoró y pasaba muy tiempo con ella y con su hijo. Tuvo un hijo y pasaba muy poco tiempo con ella y con su hijo. Y lo que empezó a pasar era que como no estaba tanto tiempo con ellos, siempre tenía su traje, su armadura. En un momento en que ya se quería como retirar, empezar a dedicarse a su hija y a su esposa, a su hijo y a su esposo, a su esposa, perdóname, no podía quitarse el traje. Entonces fue por todos los reinos, fue por todos lados, pues él era el guerrero más top de todo el planeta, entonces todo el mundo, todos los reyes querían ayudarlo, todos querían hacer de todo para ayudarlo, y no pudieron. Fueron con los mejores herreros, fueron con todo el mundo y no podía quitarse la armadura. Entonces un rey le dijo, hay una persona que se llama así, pero está en medio de la nada, tienes que ir donde él y él te va a ayudar. Entonces ahí él empieza un viaje para poder quitarse esa armadura, y todo ese viaje es como un viaje de autoconocimiento, en donde llega allá y él le dice, no sé qué tienes que hacer, tienes que volverte caminando. O sea, él llegó allá con caballos, no sé qué, y bla, bla, bla. Le quitaron el caballo y le tocó volverse todo el camino caminando. En donde le tocó pasar por un camino de espinas, le tocó pasar por un montón de cosas, en donde fue un proceso de autoconocimiento como tal, que cuando llegó a la casa ya se le había caído la armadura. Pero por todo ese está muy bueno, está muy bueno. Sí, lo he escuchado, pero no me lo he leído. Sí, se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, es muy bueno. Yo para los nombres soy muy mala. Pero hay otro que también me gusta mucho, que tal vez si te lo cuento tú, tal vez te lo has leído, que habla sobre, es un hombre que estuvo recluido por los nazis. El de no Víctor recuerdo Frank. El nombre. Que él cuenta su historia, cómo fue y cómo él, a pesar de todos sus pensamientos, logró salir como de El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. El hombre en busca de sentido. Ese también me parece un muy buen libro para uno
darse cuenta como a todos nos pasan cosas, pero depende de ti salir de ahí. Sí, pues a mí ese libro lo que me quedó es que si tú tienes un enfoque y algo por lo que luchar, Ujú. no pierdes el sentido de vida. Pero si tú ya no tienes nada por qué luchar, ya te entregas No y... tienes tu propósito claro, Ajá. te dejas ir. Sí, ese también me gustó mucho. Hoy en día hay muchos libros que están saliendo a la luz. El Secreto también. Sí, aunque a mí el secreto le falta de pronto algo más práctico, o sea, más practicidad. Es Es muy muy... teórico, ¿lo sientes? No ¿O es teórico, complejo? sino... O sea, no da algo práctico que tú puedas aplicar. O sea, Ok. como que tú atraes, pero le falta como mucho detrás de. O sea, te Este dice... también tiene tiempo. Ujú. Ya, está bien. Pero sí, ¿tú qué libro me recomiendas? ¿Qué libros? De Joe Dispenza, Deja de ser tú, me gustó Ujú. mucho. Em, Así que me hayan... Este Caballero de la Monoraxia fue uno que me hizo cambiar un poco muchas El perspectivas de mindset. vida. Mm, ¿Qué libro más? De Tony Robbins, el Desata el Poder, el gigante que hay en ti, Desata el gigante que hay en Ajá. ti. Es un libro larguísimo, también es bueno. ¿Qué más? Es que leo muchos libros así. A mí, Pablo Coelho, yo lo empecé a leer y casi no conecté mucho ¿No con él. conectaste? ¿Cuál te leíste? Ay, no me acuerdo. Fue hace un montón, pero no conecté, entonces No lo no lo seguiste. seguí. Fue hace un montón. Pensar rápido, pensar despacio también es muy bueno. De Daniel Goleman. Sí, Como los diferentes, o sea, cómo usar el cerebro Arias. en diferentes momentos. Cuando tienes que tomar decisiones rápidas y cuando tienes que pensarlo un poco y aprender cómo ver el cerebro desde otra perspectiva. Ese libro también es Ujú. muy bueno. Sí, ahorita no se me viene otro a la mente. No, no me tampoco. Sé que tengo más, pero se me van también. Yo soy muy mala con los nombres. Mm, A veces como que como los veo, o sea, los leo y los dejo pasar. Pero no soy muy mala con los nombres. Y eso en general, canciones, aplica para todo. Tengo una atención bastante selectiva. ok, ok. ¿Y no crees que es no crees que es un autoconcepto? Que si Y empezaras a decir soy buena con los nombres, capaz te lo... tal vez sí, tal vez deba enfocarme más en eso. Porque a mí me pasó lo contrario. Yo siempre he sido muy bueno con los nombres. Sí. Eh, en un momento de juventud, de pronto capaz yo era muy a buscar mujeres, que en su momento era el éxito para mí, porque era lo que yo había reflejado, el que más tuviera mujeres. Entonces ese fue un enfoque en un tiempo. Y yo empecé a ver que las mujeres se interesaban más, no por el man que se acordaba el nombre de ellas, sino porque el que se le olvidaba. Ay, ¿cómo eres que era tu nombre? Entonces yo empecé a hacer eso. Yo Sí, siempre me acordaba de los nombres pero de te las hacías chicas, el que no. pero me hacía el que no por hacerme el interesante, por decirlo así. En serio. Eh, y funcionaba, que era lo peor. Entonces yo me empecé a decir, Claro, ah, es porque que yo soy llamas la muy malo, atención ajá. Como que, de uy, este ¿qué? man tiene Este tanta, lo man no conoce. sabe cómo Ajá. me llamo yo, si se lo he dicho 3 veces. Entonces, entonces yo le empecé, ay, es que soy malísimo con los nombres, ¿cómo que era? Y yo sabía el nombre. Pero repetírmelo tantas veces, me volví malo con los nombres. Ok, Que ya ahorita pues ya en otra vez serio. estoy volviendo otra vez a Tal ese. vez, no he sido consciente, pero sí me ha pasado como que siempre la canción y el nombre, nunca miro el nombre. O sea, siempre han sido como, lo leo o a veces lo escucho en el trabajo y a veces ni siquiera veo el nombre. Entonces es como que, era buenísimo, lo tengo que buscar y así. Para mí esto es un tema de Que se me han autoconcepto. quedado, digamos, porque ya me los han preguntado o los he recomendado tanto que como que se me van quedando. Pero en su camino voy a mejorar eso. Me los voy a aprender. Sí, no, esto es inclusive un consejo para todo el mundo, yo creo, porque inclusive Maro, mi pareja también,
en un trabajo que tuvo, ella me dijo, no, es que yo soy malísima para los números, para recordar números. Y ya tenía una compañera que era muy buena con los números, o sea, seriales enteros se los acordaba. Ella trabajaba en una multinacional de repuestos en la parte administrativa, en la de contaduría, y había una chica que le preguntaban el serial del repuesto X, y ella decía un larguero de números, y se los sabía todos. Entonces ella un día llegó a contarme eso y me dijo, uy, esta chica es muy buena con los números, yo soy malísima con los números. Yo le dije lo mismo, yo le dije, ¿eres mala? ¿Por qué eres mala? No, es que no me recuerdo. Yo le dije, ¿qué pasa si le prestas atención y le preguntas a ella cómo lo hace y cómo ya los memoriza? Y capaz sea una cuestión de enfoque. Y literal, o sea, ella empezó a prestarle atención, pues, a prestarle enfoque y empezó a actuar conforme a eso y empezó a ser buena con los números. Entonces, o sea, cambiarle el significado. Si es que nos ponemos etiquetas y a veces nos clasificamos. Eso es algo que también como sociedad hacemos mucho. Como que, y hoy en día con las enfermedades mentales está mucho la etiqueta. Entonces, yo soy ansiosa, yo soy depresiva. Y siempre cuando acuden a terapia les digo, porque van en busca de un diagnóstico, ¿sí? Y yo les digo, primero yo no te voy a dar una etiqueta, porque te vas a encasillar y a veces hasta que vas a sacar rasgos que no tenías simplemente para encajarte en esa etiqueta. Entonces tendrás rasgos, pero no vas a tener como tal la depresión o la ansiedad, ¿no? Son rasgos tal vez. Pero dejemos de etiquetarnos también para muchas cosas, como yo soy flaca, yo soy gorda, son etiquetas que nos hemos autoimpuesto con las que hemos cargado durante muchos años. Entonces, quitémonos las etiquetas. Ok, me gusta. Bueno, y ya para terminar, ¿qué tips tú le das a alguien que quiere empezar terapia? Que quiere decir, pucha, estoy dispuesto a empezar terapia y no sé cómo hacer, cómo buscar un psicólogo, a dónde busco. ¿Cómo crees tú que es la mejor forma para que empiece? Primero que todo, quitarse el miedo y el tabú de que la terapia es para los locos. No, la terapia no es para los locos, es para todos, para todo el mundo que quiera ir a hablar, ir a encontrar una persona que te va a escuchar sin juzgarte, una persona que va a confrontarte y va a poder guiarte hacia tu bienestar. Hoy en día en las redes sociales, bueno, por todo lado, hay muchos terapeutas que te pueden servir. Yo recomiendo, conforme a tus creencias o conforme a tus ideologías, buscar tu terapeuta que se alinee con tus principios, por decirlo así, para que puedas generar ese rapport y esa confianza con tu psicólogo. Y sin miedo a escribir, empezar por internet, por Instagram. Hay demasiados psicólogos muy buenos, de hecho, dando tips y cosas. Entonces tú vas viendo y tú dices, esta persona como que concuerdo con lo que dice, y te vas yendo por esa rama, porque hay muchas ramas. Está el cognitivo conductual, está el psicoanalista, está el holístico, hay infinidad de ramas hoy en día. Entonces cuando tú vas escuchando a esta persona como sus ideas, tú te vas interesando, dices, como que me puede sentar bien, haces tu primer cita normal, como si fueras a una cita dentista de los ojos. Hola, quiero una cita contigo, básica, y vas con el deseo de abrir tu corazón sin miedo a que te juzguen, vas con todas tus historias y con toda tu vida, a buscar otra visión, a buscar otras respuestas, a buscar técnicas que tal vez te ayuden a afrontar mejor la situación por la que estás transitando, o que tal vez te ayuden a orientarte y apoyarte en tu proceso, ¿sí? No solamente es para mitigar dolores, digo yo, también es para ayudarte a cumplir objetivos. Sí, también es para enseñarte cómo funciona tu psique, tu cerebro, tu pensar. Somos como profesores de vida, lo que dije hace mucho tiempo, hace un rato. Les enseñamos cómo utilizar ese cerebro no en tu contra, sino a tu favor. Cómo puedes lograr alcanzar tus objetivos, ya sean físicos, de pareja, cómo sanar tus relaciones con tus amigas, con
tu pareja, con tus padres. Hay muchas cosas que debemos trabajar, todos debemos trabajar algo. Entonces, invitarlos a la terapia les va a ayudar muchísimo en sus vidas, no se van a arrepentir. Y a tener buenos hábitos. Los hábitos son la clave de muchas cosas. Bueno, Angie, muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharlo hasta acá y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.